Bienvenidos a todos a este video. Vamos a trabajar dos secciones del capítulo 6. La sección 6.1 correspondiente a valores y vectores característicos o autovalores y autovectores, y la sección 6.3 de diagonalización. De esta primera sección nos vamos a concentrar en cómo calcular autovalores y autovectores de una matriz. La sección comienza definiendo valor característico y vector característico, o autovalor y autovector respectivamente. Sea A una matriz de n por n, ¿sí? Tiene que ser cuadrada, con componentes reales, ¿sí? Las componentes de la matriz tienen que ser números reales. El número lambda, que puede ser un real o también puede ser un complejo, se denomina valor característico de A si existe un vector diferente de 0, que este vector puede tener componentes reales o complejas, tales que el producto de A por ese vector va a ser igual a el producto de la constante lambda por ese mismo vector. El vector B distinto de 0 se denomina vector característico o autovector de A, correspondiente al valor característico o autovalor lambda. Entonces, acá, a partir de esta definición, ya sabemos quién es el autovalor y el autovector. Lo que queremos ahora es aprender cómo calcular cada uno de estos elementos. En los primeros ejemplos, en el ejemplo 1, tenemos una matriz y nos dan ya un vector y a partir de ello podemos obtener un autovalor, ¿sí? Ya nos dan el autovector calculado, entonces solamente verificamos que A por el vector 2, 1 es igual al vector 2, 1. Entonces, si lambda es igual a 1, podemos decir que B sub 1 es el vector asociado a ese autovalor, es el vector 2, 1. De forma similar, también se puede ver que A multiplicado por el vector 3, menos 2, 3, 2 es igual a menos 2 por el vector 3, 2. Entonces, por lo tanto, para el autovalor menos 2, el autovector el autovector o el vector característico es el 3, 2. En este ejemplo, simplemente nos dan los valores y hay que verificarlo. Vamos a tratar de ir viendo cómo podemos calcular estos elementos. Entonces, para ello tenemos el teorema 1. En el teorema 1 nos dice sea A una matriz de n por n, entonces lambda es un valor característico o autovalor de A si y solo si P en lambda, ¿sí? Que es un polinomio en lambda, que se calcula haciendo el determinante de A menos lambda por la identidad, es igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los autovalores o los valores característicos? Vamos primero a calcular la matriz A menos lambda por I, ¿sí? Va a ser la matriz A, pero en la diagonal a los elementos de A se le va a restar lambda. Una vez que tengo esa matriz armada, calculo su determinante. Y eso me va a dar un polinomio que depende de lambda. Si igualo ese polinomio C a 0, entonces el resultado de esa igualdad o las raíces de ese polinomio son los valores característicos de A o autovalores. Entonces hasta ahí sabemos cómo calcular los autovalores. La definición 2 simplemente le pone un nombre a lo que definió antes, a la ecuación característica, ¿sí? Esta ecuación se denomina ecuación característica y P sub lambda se denomina el polinomio característico de A. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz A general que es ABCD, entonces A menos lambda por I es la matriz A menos lambda multiplicado por la identidad, que es una matriz
que va a tener la misma dimensión que la matriz A, y con lambda en la diagonal. Entonces, A menos lambda por I me queda A menos lambda, B, C de menos lambda. Y si calculo el determinante es A menos lambda por D menos lambda menos C por B. Si se resuelve eso, obtenemos este polinomio cuadrático, ¿sí? Que depende de la... Una vez que A, B, C y D nos den números, vamos a poder encontrar las raíces de ese polinomio. Bueno, estos teoremas los vamos a saltear, el 2, la definición 3 y el teorema 3, y vamos a pasar directamente a algunos ejemplitos. En este caso tenemos directamente el procedimiento para calcular valores característicos y vectores característicos. Entonces, primero lo que ya vimos, encontramos el polinomio característico, haciendo el determinante de A menos lambda por I. En un segundo paso, igualamos este polinomio a 0 y encontramos las raíces, ¿sí? Dependiendo de cómo sean esas raíces y cuántas sean, vamos a ver ciertas particulares en los vectores característicos o autovectores. Una vez que tenemos esos valores, lo que tenemos que hacer para encontrar los vectores, es resolver este sistema homogéneo. Una matriz A menos lambda sub I por I, ¿sí? Para cada lambda resolvemos este sistema. Esa matriz multiplicada por B tiene que ser igual a 0. Entonces planteamos ese sistemita y vamos a obtener los valores de B para cada valor característico. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 3 tenemos la matriz 4, 2, 3, 3. Calculamos el determinante de A menos lambda por I. Queda el determinante de 4 menos lambda, 2, 3, 3 menos lambda. Eso nos da este polinomio. Y factorizado nos queda lambda menos 1 por lambda menos 6. Entonces los autovalores, los elementos que hacen 0, esto son lambda igual a 1 y lambda igual a 6. Entonces, si lambda es igual a 1, ¿sí? A menos lambda por I va a ser A menos I. Entonces, si a A le restamos la identidad, nos va a quedar 4 menos 1, 3, 2, 3, 3 menos 1, 2. Entonces nos queda este sistema, ¿sí? Como tenemos dos renglones que son iguales, si resolvemos este sistema, rápidamente vamos a anular el segundo renglón. Entonces simplemente esto nos va a quedar que 3 por x1 más 2 por x2 es igual a 0, ¿sí? Que es justamente esta ecuación. Entonces hay infinitos vectores que satisfacen esta ecuación y la idea es encontrar uno, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 3, se satisface la ecuación. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, un autovector correspondiente al autovalor 1 puede ser el 2 menos 3. De la misma forma, si ahora lambda vale 6, vamos a tener esta ecuación, menos 2, 2, 3 menos 3. Esa es la matriz A menos 6i. De nuevo, si queremos resolver esto, ¿qué es lo que va a pasar? Rápidamente se nos va a anular el segundo renglón, entonces nos va a quedar menos 2 por x1 más 2 por x2 o 1 por x1 menos 1 por x2. Rápidamente nos va a quedar que x1 tiene que ser igual a x2. Entonces un vector que respete eso puede ser, por ejemplo, el vector 1, 1. ¿Sí? De esta forma
el vector 1, 1 es un vector característico correspondiente al autovalor 6. De esta forma tenemos los dos autovalores o valores característicos que son 1 y 6, y para cada uno de ellos tenemos un vector característico o un autovector. En el ejemplo 4 tenemos lo mismo, pero para una matriz de 3×3. En este ejemplo, en el ejemplo 5, tenemos una matriz y cuando calculamos los determinantes, el determinante de a menos lambda por i, uno de los valores característicos es 0, ¿sí? Y el otro es 4. Bueno, se resuelve todo de la misma forma. Si lambda vale 0, se obtiene esto y se anula el segundo renglón, y a partir de ahí se obtiene 2 por x1 es igual a x2. Entonces, al tomar, por ejemplo, un vector que sea el 1, 2, se satisface la igualdad y obtenemos un vector característico correspondiente al valor característico 0. De la misma forma, si lambda es igual a 4, se obtiene otro vector característico. Hay algunos casos en los que el determinante de a menos lambda por i nos da un polinomio que no tiene raíces en los reales. En ese caso puede ser que lambda, ¿sí? Si yo resuelvo esto usando los complejos, lambda puede ser que sean dos valores complejos. En ese caso se desarrolla el ejercicio de la misma forma. Lambda 1 es 1 más i, lambda 2 es 1 menos i, y se desarrolla a menos lambda por i por b igualado a 0. La única diferencia es que nos va a quedar coeficientes multiplicados por la variable, que son números complejos, pero se puede resolver. Resolviendo este sistemita, ¿sí? Se obtiene que x1 es igual a 2 más i por x2, lo que lleva a un vector característico que, por ejemplo, puede ser que x2 sea 1 y por lo tanto x1 es 2 menos i. Y ahí obtuvimos un vector. De forma similar, si ahora lambda es 1 menos i, se obtiene otro vector, que puede ser, por ejemplo, 2 menos i, 1. ¿Sí? Entonces tenemos para cada autovalor su autovector correspondiente. Esta observación es bastante interesante. Los valores característicos de una matriz real ocurren en pares conjugados complejos, y los vectores característicos correspondientes son conjugados complejos entre sí. ¿Qué me está diciendo esto? Por ejemplo, que si yo tengo dos valores característicos que son dos complejos conjugados, obviamente, ¿sí? Me queda 1 más i y 1 menos i, entonces yo podría encontrar un único vector y hacerle el conjugado. Y de esa forma sé que el conjugado de ese vector también va a ser el autovector del otro número complejo. En este caso, para el complejo 1 más i obtuvimos este autovector, y si le hacemos el conjugado a este autovector me queda exactamente 2 menos i 1, que es el autovector correspondiente al otro número, al otro autovalor. El teorema 4 también nos puede ayudar para reducir cálculos. Los valores característicos de una matriz triangular son las componentes diagonales de la matriz. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 7
se puede probar que si A es esta matriz, que es una matriz diagonal superior, entonces el determinante de A menos lambda por I, haciendo todos los cálculos, es en realidad 2 menos 3 y 5, que son efectivamente los elementos de la diagonal. En el ejemplo 8 tenemos un caso muy interesante. Tenemos A, una matriz 4004. Si calculamos el determinante de A menos lambda por I, me queda lambda menos 4 al cuadrado. Entonces tenemos un único valor característico que es lambda igual a 4. Como A es igual a 4 por la identidad, ¿sí? En este caso en particular, se puede ver que A por B va a ser igual a 4 por B, ¿sí? Porque si yo multiplico esta ecuación por cualquier vector B, se satisface la ecuación y por lo tanto, para cualquier elemento B de R2, se va a satisfacer esta ecuación. Básicamente, cualquier elemento de R2 puede ser un autovector de esta matriz correspondiente a lambda igual a 4. Y este es un caso muy especial. Bueno, y así tenemos varios ejercicios más. En este caso, en el ejemplo 9, también tenemos un único autovalor o valor característico, pero esta vez cuando planteamos la ecuación nos queda así un único vector característico correspondiente a ese autovalor. Bueno, tienen varios ejemplitos para matrices de 3×3. Nosotros vamos a responder en la práctica ejercicios para matrices de 2×2 por una cuestión de simplicidad en los cálculos. Después cuando trabajen con estas cosas lo van a programar y lo van a resolver con la computadora. Que pasamos a los ejercicios de la sección 6.1. En estos ejercicios del 1 al 9 los impares están seleccionados y lo único que vamos a calcular de lo que nos pide el enunciado es calcular los valores característicos y los vectores característicos, es decir, los autovalores y autovectores. El primer ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 4, ¿sí? En este ejercicio tenemos una matriz que es 2, menos 1, 5, menos 2. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el determinante primero de A menos lambda por I, ¿sí? Para esta matriz A. Entonces tenemos el determinante de 2 menos lambda menos 1, 5, menos 2, menos lambda. Calculamos el determinante, es este por este menos este por este, entonces queda 2 menos lambda por menos 2 menos lambda menos 5 es más 5 y hacemos distributiva, eso nos queda menos 4 menos 2 lambda más 2 lambda más lambda al cuadrado más 5. 2 lambda se va con menos lambda y esto nos queda lambda al cuadrado 5 menos 4 más 1. Entonces, si queremos saber cuánto esto que es el polinomio característico es igual a 0, tenemos que resolver 0 es igual a lambda al cuadrado más 1. ¿Sí? En este caso tenemos que lambda al cuadrado es igual a menos 1 y aplicando la raíz nos queda que el valor absoluto de lambda es raíz de menos 1 y por lo tanto lambda es más o menos i el número complejo. Entonces ya tenemos
dos valores para los autovalores o valores característicos. Ahora, para cada valor característico trataremos de encontrar el vector correspondiente. Entonces, supongamos primero que lambda es igual a i, reemplazamos y nos queda la matriz A menos lambda por i, ¿sí? Tenemos que resolver este sistema, encontrar quiénes son los b que satisfacen este sistema. Entonces A menos lambda por i nos va a quedar la matriz 2 menos i menos 1, 5, menos 2, menos i. ¿Sí? Esto por un vector b tiene que ser igual al vector nulo. Por lo tanto, se tiene el siguiente sistema: 2 menos i menos 1, 0, 5, menos 2, menos i, 0. Bueno, si queremos resolver este sistema, bueno, tenemos que hacer un pivote acá. Este es la primera vez que tenemos que resolver un sistema con números complejos, pero se resuelven de la misma forma. Tenemos que hacer un pivote acá, entonces dividimos este renglón por 2 menos i. Entonces nos quedaría 1 menos 1 sobre 2 menos i, 0, 5, menos 2 menos i, 0. Este número, ¿sí?, lo podemos trabajar. Si teníamos un complejo en el denominador y queremos resolver eso, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Multiplicábamos y dividíamos por el conjugado. Entonces en el numerador nos va a quedar, perdón, acá esto es un 1, ¿sí? Porque era menos 1. Entonces en el numerador nos va a quedar menos 2 menos i, y en el denominador nos queda 2 al cuadrado menos i al cuadrado, que eso es 4 menos i al cuadrado, que es menos 1, entonces nos queda 5, ¿sí? Entonces vuelvo a copiar el primer renglón, va a ser 1 menos 2 menos i dividido 5, 0. Entonces si quiero hacer un 0 acá, tengo que multiplicar por menos 5 el renglón 1 y sumárselo al renglón 2. Entonces queda menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0, menos 5 por este valor, nos queda 2 más i, 2 más i, más menos 2 menos i, nos queda 0, y 0 también acá. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de este sistema? Nos queda que, suponiendo que b es b1, b2, b1 más menos 2 menos i dividido 5 por b2 es igual a 0. Si yo multiplico por 5, me queda 5 por b1 más menos 2 menos i por b2 es igual a 0, y un vector que satisface esta ecuación puede ser, por ejemplo, ¿sí?, si este era lambda 1, un vector que satisface esta ecuación puede ser b1 igual a menos 2 menos i 5. Ahora, si quisiéramos encontrar el vector, el autovector correspondiente a lambda 2 igual menos i, ¿sí?, podríamos hacer el mismo trabajo, y si no, podemos utilizar una de las propiedades que vimos en la teoría, que nos decía que si tenemos dos números complejos que son autovalores, entonces si encontramos un autovector o vector correspondiente,
vamos a poder calcular el otro haciendo el conjugado. Entonces tendríamos que b sub 2 es el conjugado de este vector, que sería menos 2 más i 5. De esta forma encontramos los autovalores, ¿sí? Y los autovectores correspondientes. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a resolver el ejercicio 6. En el ejercicio 6 tenemos la matriz 0, menos 3, menos 3, 0. Calculamos el determinante de A menos lambda por I. Esto es igual a el determinante de, me va a quedar 0 menos lambda, menos 3, menos 3, menos lambda. Este determinante va a ser menos lambda por menos lambda, lambda cuadrado, menos 3 por menos 3, 9. Por lo tanto, esto se puede escribir como lambda menos 3 por lambda más 3. De esta forma tenemos lambda 1 igual a 3, lambda 2 igual a menos 3. Son dos autovalores reales y distintos. Entonces ahora, si usamos lambda igual a 1, si queremos encontrar el autovector, entonces calculamos, ¿sí?, a menos 3 por i es igual a, si lambda vale 3, me va a quedar menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Entonces, si yo quiero resolver el sistema, menos 3, 0, menos 3, 0, ¿sí? Si sumo, si multiplico el primero por menos 1 y se lo sumo al segundo, se me anula la segunda fila porque son iguales. Y a la primera la voy a dividir por menos 3, me va a quedar 1, 1, 0. De esto me queda que B1 más B2 es igual a 0 y por lo tanto B1 puede ser, por ejemplo, 1 menos 1. ¿Sí? Hacemos lo mismo con lambda 2 igual a menos 3. A me quedaría menos 3 más 3i es igual a 3 menos 3 menos 3, 3. De nuevo, si vamos a resolver el sistema, nos queda 3 menos 3 menos 3, 3, 0, 0. ¿Sí? Si sumamos, la segunda columna, la segunda fila, el segundo renglón se anula. Y el primero, si dividimos por 3, nos queda 1 menos 1, 0. De acá la ecuación que nos quedaría sería B1 menos B2 es igual a 0 y por lo tanto un vector posible B sub 2 es el vector 1, 1. De esta forma, nuevamente encontramos autovalores y autovectores correspondientes a la matriz. Pasamos ahora a la sección siguiente. Esta sección comienza definiendo matrices semejantes. Si tenemos dos matrices A y B de n por n cuadradas, son semejantes estas dos matrices si existe una matriz invertible C tal que podemos escribir a B como C a la menos 1, la inversa de C multiplicada por A multiplicada por C. ¿Sí? Es decir, si podemos encontrar una matriz C tal que premultiplicándola por la inversa y multiplicando luego a A por C, vamos a obtener
la matriz B. Una definición alternativa surge de premultiplicar por C esta ecuación, entonces nos quedaría C por B es igual a C por C a la menos 1, que nos daría la identidad, por A por C. Entonces, la definición alternativa de semejanza es que nos dice que si A y B son semejantes, perdón, A y B son semejantes si y solo si existe una matriz invertible C, tal que C por B es igual a A por C. Entonces, los primeros ejemplos directamente nos dan las matrices A, B y C para que verifiquemos usando esta definición alternativa, ¿sí? Lo importante acá va a ser llegar a determinar si estas matrices son semejantes y poder calcular esa matriz C. En el ejemplo 2 también nos da una matriz que es diagonal A y C y simplemente se verifica. El teorema 1 nos dice que si A y B son matrices semejantes, entonces tienen el mismo polinomio característico. Por lo tanto, tienen los mismos valores característicos o, lo que sería lo mismo, tienen los mismos autovalores. En el ejemplo 3 se usa lo que se resolvió en el ejemplo 2, ¿sí? Ya se probó que A y B eran matrices diagonales, o sea, ya se probó que A y D eran matrices semejantes. Como D es una matriz diagonal, se sabe que los elementos de la diagonal son sus autovalores, es decir, 1, menos 1 y 2. Lo que habría que chequear es que los autovalores de A también son los mismos. Y ahora sí llegamos a la definición de matriz diagonalizable. Dada una matriz A de n por n, decimos que es diagonalizable si existe una matriz diagonal D tal que A es semejante a D. Entonces, una matriz es diagonalizable, ¿sí? Si existe una matriz diagonal que es semejante a esa matriz. ¿Y qué quiere decir ser semejante? Bueno, exactamente la definición que dimos antes. Entonces, ahora sí, ya vamos encaminándonos a tratar de encontrar cuando una matriz es diagonalizable y poder encontrar esa matriz diagonal semejante a la matriz dada. En el teorema 2 tenemos sea A una matriz de n por n, decimos que es diagonalizable si solo si tiene n vectores característicos linealmente independientes. En tal caso, la matriz D va a estar dada por la matriz cuyos elementos de la diagonal son los valores característicos de A. Un corolario muy importante para ese teorema es que si la matriz A de n por n tiene n valores característicos diferentes, entonces ya sabemos que A es diagonalizable, ¿sí? Entonces, el teorema me decía que si tengo vectores linealmente, n vectores linealmente independientes, la matriz es diagonalizable. Y ahora el corolario me dice que si antes de calcular los vectores yo ya observo que los valores característicos o los autovalores son todos distintos, entonces ya sé que la matriz es diagonalizable porque que los valores característicos sean distintos va a implicar que los vectores sean linealmente independientes. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 4 queremos diagonalizar una matriz de 2 por 2. Entonces, sea A la matriz 4, 2, 3, 3. En el ejemplo 3 de la sección 6.1
¿sí? Se encontraron los vectores característicos linealmente independientes B1 y B2, ¿sí? Entonces, si armamos nuestra matriz C utilizando estos dos vectores, 2 menos 3, 1, 1, entonces una vez que tenemos C, podemos calcular C a la menos 1, la inversa, y podemos hacer la inversa de C multiplicada por A multiplicada por C, y eso nos da la matriz D, cuyos elementos de la diagonal son 1 y 6, que eran efectivamente los autovalores o valores característicos de la matriz A. Entonces, si nosotros tenemos una matriz A y queremos diagonalizarla, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar la matriz C para la cual nos queda que D es igual a C a la menos 1 por A por C. O lo que es lo mismo que C por D es igual a A por C. Entonces, si tenemos A, ¿cómo construimos C? Con los vectores característicos linealmente independientes. Como los vectores son linealmente independientes, la matriz C tiene determinante distinto de 0 y por lo tanto es invertible. Calculamos la inversa y ahí vamos a tener la matriz C a la menos 1 y la diagonal se puede calcular de esta forma, pero si no ya sabemos que es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son los autovalores de la matriz A. Algo importante a tener en cuenta es que si P1 es el primer vector que ponemos en la matriz C, entonces el autovalor correspondiente al autovector B1 tiene que ser el primer elemento de la diagonal. Y el autovalor 6, que corresponde al segundo vector, el segundo. Bueno, después tenemos algunos ejemplitos más en matrices más grandes de 3×3. El teorema 3 no lo vamos a considerar y pasamos directamente a los ejercicios de la sección. Bueno, de la sección 6.3 tenemos solo 4 ejercicios marcados, así que vamos a hacer un único ejercicio. Tenemos que determinar si la matriz es diagonalizable y si es diagonalizable encontrar la matriz C, ¿sí? Tal que C a la menos 1 por A por C es igual a D, y tenemos que verificar eso haciendo el producto de A por C y viendo que es igual al producto de C por D. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Tenemos la matriz 3, menos 1, menos 2, 4. Lo primero que vamos a hacer es encontrar sus autovalores para ver si es diagonalizable. Calculamos el determinante de A menos lambda por I. Esto nos queda 3 menos lambda, menos 1, menos 2, 4 menos lambda. Y esto nos queda 3 menos lambda por 4 menos lambda menos 2 igual 12 menos 3 lambda menos 4 lambda menos 2. Me faltó más lambda cuadrado. Y esto nos da lambda cuadrado menos 7 lambda más 10. Si resolvemos esto en la calculadora o hacemos la resolvente, vamos a ver que el resultado de esto igualado a 0 es lambda 1 igual 5 y lambda 2 igual 2. Entonces, por el corolario que vimos del último teorema de la sección, sabemos que como los valores
característicos o los autovalores son distintos, ¿sí? Entonces sabemos que sí es diagonalizable. Entonces, como sabemos que es diagonalizable, tenemos la matriz A, que es esta. Ya sabemos quién es la matriz D, porque la matriz D está formada por una matriz diagonal, que en la diagonal tiene los valores propios, los autovalores o los valores característicos. Y lo que nos faltaría calcular entonces es la matriz C. ¿Cómo se calcula la matriz C? Con los vectores correspondientes a estos valores característicos. Entonces, para lambda igual a 1, hacemos, para lambda sub 1 igual 5, hacemos a menos lambda por i, sería a menos 5i, y esto nos va a quedar 3 menos 5, que es menos 2, menos 1, menos 2, 4 menos 5, que es menos 1. Entonces, si queremos resolver el sistema, menos 2, menos 1, 0, menos 2, menos 1, 0, rápidamente vemos que si restamos renglón 1 con renglón 2, se anula el segundo renglón y nos queda que menos 2 por B1 menos B2 es igual a 0. De ahí sacamos que un posible vector puede llegar a ser, por ejemplo, el vector 1 menos 2. ¿Sí? El vector 1 menos 2 satisface esta igualdad. Escribo ya el primer vector. Tengo que hacer lo mismo ahora para el segundo vector. Para lambda 2 igual 2 nos queda el sistema que va a estar dado por 3 menos 2, 1, menos 1, 0, menos 2 y 4 menos 2, que es 2. Si multiplicamos por 2 la primera fila y se la sumamos a la segunda, nos va a quedar una fila de ceros, y de el primer renglón nos queda la ecuación B1 menos B2 es igual a 0, y de ahí sacamos entonces el autovector B sub 2, que puede estar dado por el vector 1, 1. De esa forma obtuvimos la matriz C. Entonces tenemos la matriz A, tenemos la matriz D, tenemos la matriz C. Tenemos que calcular A por C y ver que es igual a C por D, y una vez que se dé esa igualdad, probamos la diagonalización de la matriz A. Entonces vamos a hacer el producto. Vamos a hacer A por C. Entonces escribimos la matriz A, 3, menos 1, menos 2, 4. Escribimos la matriz C, 1, 1, menos 2, 1. Nos queda 3 por 1, 3, menos 1 por menos 2, 2, 3 más 2, 5, 3 por 1, 3, menos 1 por 1, menos 1, entonces esto me da 2, menos 2 por 1, menos 2, 4 por menos 2, menos 8, menos 8 menos 2, menos 10, menos 2 por 1, menos 2, 4 por 1, 4, entonces me queda menos 2 más 4, 2. Esta es la matriz AC. Ahora queremos calcular la matriz CD. Entonces primero tenemos que escribir la matriz C, 1, 1,
menos 2, 1. Y la matriz D. Matriz D es 5, 0, 0, 2. Entonces nos queda 5 por 1, 5, más 0 por 1, 0. Entonces nos da 5. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Menos 2 por 5, menos 10. 1 por 0, 0. Entonces me da menos 10. Menos 2 por 0, 0. Más 1 por 2, 2. Y efectivamente A por C y C por D nos da la misma matriz y por lo tanto esto quiere decir que efectivamente D es esta matriz y C es esta matriz. A es diagonalizable y se puede diagonalizar con y se obtiene la matriz D, que es una matriz diagonal semejante a. De la misma forma se deben resolver los otros ejercicios marcados de esta sección. El ejercicio 1, 3, 5 y 7. Bueno, cualquier duda la pueden dejar en el foro o la charlamos en la clase sincrónica.